Abramos la Sagrada Escritura en el profeta Jeremías capítulo 2. Jeremías 2. Versículos del 13 en adelante. Dice así: porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. ¿Es Israel siervo, es esclavo? ¿Por qué ha venido a ser presa? Veamos el versículo 18. Ahora pues, ¿qué tienes tú en el camino de Egipto para que bebas agua del Nilo? ¿Y qué tienes tú en el camino de Asiria para que bebas agua del Éufrates? La pregunta que debemos procurar contestar es: ¿cómo llega el hombre a esa condición de esclavitud de los vicios? Nosotros estamos en particular tratando de vicios sexuales, pero es la misma respuesta para cualquier otro vicio, para cualquier otra llamada adicción. ¿Cómo llega el hombre a esa condición de esclavitud? Este párrafo del profeta Jeremías nos dice, porque vea que después dice, ¿cuáles son los dos males que hizo Israel? Israel es el pueblo que Dios escogió, los descendientes de Abraham, a los cuales él se reveló. Es decir, todos los pueblos siguieron cada uno su propio camino. Todos en pos de sus propios dioses, inventados por ellos. Pero Dios quiso mostrarse a un pueblo en particular, los descendientes de Abraham, de Isaac, de Jacob. Ese es Israel. A ese pueblo que Dios quiso revelarse es al que le está hablando. Y dice que hizo dos cosas muy malas. Dos males ha hecho mi pueblo. Número uno, dejarlo a él, a Dios, que es la fuente de agua viva. Y luego una locura, cavar cisternas. Las cisternas son como fosas que se cavan, perdón, en las cuales se va a echar agua, sea porque viene de algún manantial o que queramos tener una especie de reserva de agua. Pero esas cisternas de las que habla aquí están rotas, no retienen agua. Entonces, si esa cisterna no retiene agua, lo que hay ahí es lodo, si queda un resto de agua, o es algo seco, no tiene sentido. Y después nos dice el versículo 14, ¿es Israel siervo, es esclavo? ¿Por qué ha venido a ser presa? Sobre todo si usted es creyente y se ha sentido dominado del pecado, esta es la pregunta para usted. ¿Es Israel siervo? ¿Es esclavo? Y la respuesta debería ser: fui esclavo. Fui esclavo cuando yo estaba en Egipto, es decir, en el mundo, bajo el dominio de aquel faraón que representa a Satanás y al pecado. Debía ser algo del pasado, no del presente. Pero el profeta pregunta: ¿es Israel siervo? ¿Es esclavo? ¿Por qué ha venido a ser presa? Un creyente puede llegar a sentirse en cierto periodo de su vida dominado. Puede ser. Bueno, ¿y cómo puede llegar a ser? Por hacer esto que había hecho Israel. Dejaron al que es la fuente de agua viva, a Dios mismo, y buscaron y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Esto que les decía de que Dios se reveló a Israel y todo lo que es realmente Israel, si estudiamos la Biblia, todo lo que hizo Israel y cómo ellos reaccionó, solo son un ejemplo de cómo es el ser humano. Si Dios hubiera escogido otro pueblo que no fuera Israel, ese pueblo también hubiera reaccionado de la misma manera, porque Dios lo que nos está mostrando es cómo es el corazón humano. No hacemos bien si nosotros cuando leemos las historias de Israel decimos: qué bárbaros los israelitas, más incrédulos.
Acaban de cruzar el Mar Rojo y ya están reclamándole a Dios. No, ellos son un ejemplo de cómo es el ser humano. Entonces, la otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que ese pueblo que recibió la revelación de Dios, también representa al pueblo que en el presente tiene la revelación de Dios. Y así como Israel desechó la ley, desechó a Dios, muchos están desechando a Dios y a su ley y buscando satisfacción plena en cosas de esta vida, lo cual es una verdadera locura. Vamos a leer el Evangelio de Juan, capítulo 7, versículo 37. Por si están siguiendo ahí, estamos en la página 58. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Jesús es la fuente de agua viva. Él está diciendo muy claramente que Él es el único que puede saciar la sed y que lo hace ¿cómo? Por medio del Espíritu Santo que es dado a los creyentes. Eso nos tiene que hacer reflexionar por qué sigue alguien que dice ser cristiano buscando satisfacción en otras cosas de este mundo si tiene a Cristo. Ustedes vieron en lo que leímos en Jeremías que hace referencia a dos ríos. Uno, el Nilo, que está en Egipto, y el otro es el río Éufrates, en Asiria. Y Dios le dice, ¿por qué tienen que ir ahí? ¿Qué tienen ustedes que ver con ellos? Entonces, la pregunta para nosotros es también, ¿qué tenemos que ir a buscar donde el mundo encuentra la satisfacción si la satisfacción del cristiano es Jesucristo que nos ha dado al Espíritu Santo? Salmo 16:11. Este es un salmo en el que Cristo realmente está hablando. La Biblia nos dice que todo apunta a Jesucristo y en particular los salmos que hablan de Cristo y del ministerio de Cristo terrenal los llamamos salmos mesiánicos. Entonces es Cristo el que está diciendo en el Salmo 16:11, me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Porque Cristo a la diestra del Padre tiene plena satisfacción en su Padre. Y sin embargo, este salmo también es para nosotros porque nosotros en Cristo también estamos a la diestra del Padre. Eso es lo que dice la Biblia, que por la fe nosotros estamos en los lugares celestiales. Lo triste es que leemos estas cosas en la Biblia y no son una realidad en la vida de muchos. La leen como algo ajeno a ellos. Ese es el Dios de los paganos, un Dios lejano. El Dios de los cristianos es un Dios que se ha acercado a nosotros por Jesucristo su Hijo. Entonces nosotros podemos decir o debemos decirlo con convicción, en tu presencia, en la presencia de Dios hay plenitud de gozo en las cosas de Dios. Cosa que para el inconverso, para el incrédulo, es algo extraño. Que alguien encuentre deleite en las cosas de Dios. Para ellos es cansado leer la Biblia, es aburrido orar, es hablar de Cristo, no pueden. El otro salmo al que hacemos referencia es el 37:4, que dice así, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Este salmo es muy importante que lo entendamos, porque si lo interpretamos incorrectamente, parece que lo que está diciendo es que el requisito para que Dios le dé todo lo que usted quiere es que usted aprenda a deleitarse en Dios. Pero realmente lo que está diciendo es
que cuando nosotros nos deleitemos en Dios, Él nos va a conceder que esas peticiones del corazón sean conforme a su voluntad. Él es el que nos va a conceder tener esas peticiones y esos deseos en el corazón. Ven que hay una leve diferencia en la interpretación. ¿Cómo hago yo para llegar a tener deseos santos, deseos de cosas buenas? Cuando aprenda a deleitarme en Dios, Él hará que lo que desea mi alma es cosas buenas. Y el siguiente salmo es el Salmo 112:1. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Esta entonces es la razón por la cual el pecado o cualquier vicio, y en particular los vicios sexuales, son atractivos a la persona, porque deja de encontrar su deleite y satisfacción en Cristo. Hoy precisamente conversaba con alguien sobre lo bueno que es que un joven o que una joven aspiren a casarse y tengan eso en sus metas. Pedir al Señor una esposa no está mal, es algo bueno. Pedir al Señor un esposo es algo bueno, un esposo o una esposa para construir algo juntos para Dios. El problema es, si estos jóvenes, si estos solteros, aunque no sean jóvenes, alguien puede no ser joven y estar todavía soltero y desear casarse, no ha encontrado la satisfacción en Jesucristo. Si Jesús no es la satisfacción y piensa que la satisfacción está en llegar a tener esposo o esposa, ya empezamos un matrimonio fracasado. Muchas de las consejerías que he escuchado, me da mucho pesar escuchar que alguien está tropezando en pecados de lujuria y algún consejero supuestamente cristiano le dice, lo que necesitamos es buscarle esposa, hermano. No, eso no se va a solucionar casándose. Y no está preparado para casarse hasta que no esté satisfecho en Cristo. Él debe poder decir, Señor, sí quiero esposa, si tú quieres dármela, pero si no me la dieras, estoy satisfecho teniéndote a ti. Si no puede usted decir eso, usted está en riesgo de hacer lo que los israelitas hicieron, comenzar a cavar cisternas rotas que no retienen agua en vez de deleitarse en Dios. Quiero hacer ese llamado vehemente. Todos los que piensen algún día en casarse, esté seguro de que está satisfecho en Cristo primero. Si no, ni siquiera busque pareja. Este deleite en Dios solo lo puede entender el que es convertido. Porque imagínense que hasta nos dice en el que acabamos de leer, que en sus mandamientos se deleita en gran manera. Para el mundo los mandamientos son una carga. Para el mundo los mandamientos es algo horrible. De hecho, así es como le hablan a los cristianos. En esa iglesia le prohíben esto, en esa iglesia le prohíben lo otro. Y ellos piensan que de eso se trata la iglesia, de prohibiciones. Nosotros no vivimos así. Nosotros queremos caminar con Cristo y agradarle a Él. Y si hacemos o no hacemos algo es porque estamos convencidos de que a Dios le agrada o no le agrada. No es por prohibiciones impuestas. Pero así es como la gente lo ve. Primera de Juan 5:3 en cambio dice, leo la primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 3. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Entonces define el amor a Dios, no como lo define la gente, que es un sentimiento. La gente piensa, yo amo mucho a Dios, yo amo mucho a Jesús. Y piensan que se conmueven al ver películas de la crucifixión o algo así, que eso es un sentimiento de amor. No, eso es una emoción, que puede que esté bien si está de veras ligada al corazón, pero puede ser pasajera. En cambio, el verdadero amor a Dios, dice aquí, este es el amor a Dios que
que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos, lo cual significa que para el cristiano el cumplimiento de los mandamientos de Dios no es una pesada carga, sino algo en lo que aprende a deleitarse. Lamentablemente la vida cristiana de muchos no es así. No es una vida gozosa de deleite en Dios, ni en sus mandamientos, ni en querer indagar más, porque nuestro indagar en la Sagrada Escritura nos tiene que llevar a eso, a conocer a Cristo más de cerca. Y al conocerlo más, amarlo más. Y ese amor se muestra, como Cristo mismo dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Uno de los cuales es la pureza de ojos, la pureza de labios, la pureza del corazón. Lo habíamos visto en la primera lección, ¿verdad? Mateo 5, 29, etc. Ahora, vamos a entender entonces un poquito mejor que la vida cristiana es tanto una batalla como una carrera. Vamos a ver en qué sentido la vida cristiana es una batalla. Quisiera leer lo que dice segundo libro de Samuel, capítulo 5, el versículo 6. Entonces marchó el rey con sus hombres a Jerusalén contra los jebuseos que moraban en aquella tierra, los cuales hablaron a David diciendo: tú no entrarás acá, pues aún los ciegos y los cojos te echarán. Queriendo decir, David no puede entrar acá. A ver, este es el contexto. David ahora es rey. Y David va conquistando todo el reino de Israel, porque todavía hay parte de esa Canaán donde están los paganos. En particular, esta ciudad se llamaba Jebús, es lo que después se llamó Jerusalén. Pero en Jebús estaban los jebuseos. Había ahí una fortaleza. Una fortaleza quiere decir una especie de castillo. Entonces, David había conquistado y muchas otras ciudades, pero esta ciudad era rebelde y le decía: David aquí no entra ni va a conquistar. Este ejemplo nos sirve de ilustración para entender que una vez que nosotros somos de Cristo, Cristo ha venido al centro de nuestro corazón a reinar y nosotros somos de Él, somos súbditos de su reino. Nos damos cuenta que nuestro corazón es como si fuera ese país de Canaán en el cual quedan aún algunas regiones rebeldes al nuevo rey. Eso es lo que sucede. Regiones del país que son rebeldes al nuevo rey. Áreas de su vida en las cuales parece que se levanta el puño y dice: aquí Cristo no va a reinar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Creer en que Cristo es el rey conquistador y que Cristo sí va a subyugar todas esas áreas rebeldes de nuestra vida, porque nosotros vamos a someternos a sus mandamientos, que es la manera en la cual Cristo va a reinar sobre esas áreas. Recuerden que no estamos hablando en el proceso de santificación de la vida de algo pasivo. Es decir, el cristiano no está inmóvil esperando que Dios actúe. Eso no es así, porque el cristiano ya tiene vida espiritual, tiene al Espíritu Santo y se espera de Él que actúe. Es un creyente. Por eso es que tenemos que estar constantemente diciendo: o no es creyente, porque si no es creyente no puede pelear esta batalla, está con las manos amarradas, usted todavía tiene las cadenas del pecado. Eso es diferente, no conoce al Salvador. Jesús no es todavía su libertador, eso es otra cosa. Pero si Jesús es su libertador, entonces este rey conquistador Jesucristo debe ir a cada área de nuestra vida y conquistarla, en particular los pecados habituales. Todo eso que sucedió en el pasado tiene una enseñanza para nosotros, como lo dice 1 Corintios 10, 4 al 8, lo leo. Dice: y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo.
Mas de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Lo que está diciendo el apóstol Pablo en esta carta a los Corintios es que todo eso que le pasó a Israel tiene que darnos enseñanza a nosotros. Y no podemos entonces tolerar el pecado. Tenemos que ver realmente que la vida cristiana es una batalla y vamos a pelearla. Para ganar las batallas tiene que haber compromiso de pureza. Voy a leer el episodio que está en el libro de Josué capítulo 7 y seamos atentos a esta lectura porque ahí vamos a tener una tremenda enseñanza. Recordemos que en el libro de Josué lo que está ocurriendo es la conquista de Canaán. El mismo tema del que estamos hablando, parecido. David es mucho después, pero aquí está la conquista de Canaán. Van conquistándose ciudad tras ciudad, dirigidos por Josué. Josué es aquí el tipo de Cristo el libertador. Dice así, Josué 7. Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Después Josué envió hombres desde Jericó hasta Ai, que estaba junto a Betabén, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo, subid y reconoced la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Ai, y volviendo a Josué le dijeron, no suba todo el pueblo, sino suban como 2,000 o 3,000 hombres y tomarán a Ai. No fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron de delante de los de Ai. Y los de Ai mataron de ellos unos 36 hombres y los siguieron hasta la puerta de Sebarim y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde. Él y los ancianos de Israel y echaron polvo sobre sus cabezas. Y Josué dijo, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar este pueblo el Jordán para entregarnos en manos de los amorreos para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Ay, Señor, ¿qué diré ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos? Porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? Y Jehová dijo a Josué, levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé. Y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enceros. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda. Por cuanto han venido a ser anatema. Ni estaré más con vosotros, si no destruyereis el anatema de en medio de vosotros. Vamos a dejarlo hasta ahí, para ponernos en contexto. Venía el pueblo de Israel y con Josué llegaron a una ciudad amurallada que se llamaba Jericó. Y esa ciudad la tomaron sin pelear, Dios la destruyó. Para los que no conocen la historia, les mandó Dios a darle una vuelta a aquella ciudad por 7 días. Y al 7º día le dieron 10 vueltas y Dios botó los muros de aquella ciudad y ellos llegaron y conquistaron una gran conquista, Jericó. Y esto nos dice también algo para estar alertas. Cuando hay avance espiritual y hay algún progreso en el caminar con el Señor, estemos atentos porque podemos descuidarnos. Jericó
era anatema. Anatema se llama cuando Dios había puesto su maldición sobre una ciudad y todo debía ser destruido, no se podía tocar nada de eso. Se quema la ciudad entera. Había otras ocasiones en que Dios permitía tomar el botín, lo que se llamaba. Pero Jericó era anatema. Entonces, un hombre llamado Acán hizo eso. Codició algo de Jericó y guardó un lingote de oro y un manto babilónico y no dijo nada y fue a su tienda y lo escondió. Y con ese acto trajo la maldición y por eso Israel, siendo muchos más que los de Ai, fueron vencidos por una ciudad pequeña. ¿Cuál es la enseñanza? Si usted está contaminándose con el anatema y si usted no desecha el anatema, si usted no hace lo que veíamos en otra lección como amputación radical y dice, no voy a tocar lo inmundo, no crea que va a tener victoria. Si usted todavía tiene algo guardadito ahí, una posibilidad, un número telefónico de un contacto indebido, la posibilidad de entrar al lugar, a algo malo en su teléfono o computadora, si usted no cierra esas puertas, entonces no va a haber victoria. Usted ha traído el anatema a su vida y no va a poder vencer. Hay personas que se descuidan después de tal vez haber tenido, como vemos aquí, una victoria. Hubo una actividad en la iglesia y participaron y se sintieron tan contentos de que están sirviéndole al Señor de alguna manera y se descuidan. ¿Por qué? Porque el orgullo está siempre en el corazón y se comienza uno a sentir, bueno, hay que estar siempre alerta y no permitir el anatema en nuestra vida. ¿Por qué? Porque entonces vendrá la derrota en la siguiente guerra que tenemos. Por ejemplo, quisiera hablar aquí, puse una noticia que dice los que se aferran a sus puestos. En todos estos años son muchas las experiencias trabajando en esta área de personas que no han entendido que se engañan a sí mismos. Y muchos de los que acuden al curso bíblico y que quieren vencer vicios sexuales, tienen puestos en iglesias, participan, son líderes de algo, como hoy tanta cosa para ser líderes, son líderes de algo. Y una vez uno dijo algo que a mí no se me olvidará porque dije, no está entendiendo. Me dijo algo así, es que yo no sé por qué yo no puedo dejar este vicio, si viera a mí Dios cómo me usa. Dios a mí me usa mucho. Qué raro que yo no puedo dejar este vicio. Así de ciego puede estar uno pensando, ¿de verdad usted cree que Dios lo está usando? Bueno, no. La Biblia lo que dice es que si alguno se limpia, será instrumento útil al Señor. Esos son los instrumentos útiles al Señor, los que han dicho no al anatema, los que se han limpiado, esos pueden ser instrumentos útiles en las manos de Dios. Lo que pasa es que en las iglesias se está midiendo el éxito de las cosas como lo mide el mundo. No debemos medir las cosas así, tenemos que ser como fue Josué. Va y enfrenta las cosas y las cosas salió a la luz. Ahora, si ustedes leen el resto del capítulo, que deben hacerlo, Josué 7, el final es terrible para Acán. Él y toda su familia y todo lo que pertenecía fue quemado, porque trajo la maldición a Israel. Eso nos muestra otra cosa muy importante. Si en la iglesia el pecado se esconde y no tratamos con ese pecado bíblicamente, estamos trayendo el anatema. No, tenemos que traerlo, confesarlo, arrepentirse, trabajar en la restauración y seguir adelante. Sí, Dios es perdonador, pero nunca hacernos los ciegos o como dice alguien,
que barre y pone debajo de la alfombra lo sucio. Eso sería lo que muchos hacen, ignorando el pecado, más preocupados por las apariencias que por lo que Dios piensa. Voy a ver si tengo un temita más antes de ir al receso. Por lo menos lo introduzco. Bien, ok. Una cita bíblica que quiero hacer referencia, y es las palabras del diablo que están registradas en Mateo 4:9. En Mateo 4:9 se nos describe la tentación a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y en esa tentación, una de ellas, le dice Satán a nuestro Señor: todo esto te daré si postrado me adorares. Nosotros debemos recordar esas palabras y traducirlas cada vez que somos tentados. Porque en la tentación el enemigo está poniendo el pecado, lo pone en bandeja, lo pone bien para que usted realmente lo que está haciendo es postrándose y adorando y haciendo de ese placer su ídolo. ¿Y cómo sabemos que está haciendo de ese placer su ídolo? Porque está prefiriéndolo a Dios. En lugar de buscar deleitarse en Dios, lo ha convencido Satán de que esto es demasiado bueno para desecharlo. Nosotros debemos responder como Cristo con la palabra de Dios. Estos problemas de personas en las iglesias que caen en pecado, que viven en pecado, que se descubren pecados y que no son destituidos de sus cargos, han traído gran afrenta al nombre de Cristo y a las iglesias. Nosotros no estamos propiciando a que a nadie se trate mal, es actuar conforme a la palabra de Dios y hacer consciente a las personas de que no deben engañarse a sí mismos pensando que están sirviéndole a Dios si tienen anatema guardado ahí, pecado escondido que no ha sido tratado bíblicamente. Seamos muy cuidadosos porque esas palabras de la Sagrada Escritura que dice: el que encubre su pecado no prosperará, tenemos que interpretarlas bien. ¿Qué no prosperará? Y hay que explicarlo porque para la gente de hoy en día, prosperar tiene que ver con cosas económicas. No, es que el cristiano quiere progresar espiritualmente, no quiere quedarse donde está, quiere conocer más a Dios, quiere ser más santo. No podrá porque encubre su pecado. Tiene que confesarlo, apartarse. ¿Y cómo se hace eso? Cerramos, deleitándose en Dios. Si usted no encuentra en Cristo satisfacción y deleite, no podrá. Va a encontrar el pecado y las cosas que el mundo ofrece más atractivas. Revise entonces su situación espiritual para saber si usted es de los que pueden decir, como esos salmos que leímos: en tu presencia hay plenitud de gozo. Tus mandamientos son mi delicia. Ese es el secreto. Deleitarse en la fuente de agua viva. Esas palabras de Cristo no las olvidemos. Si hay sed, hay que ir a la fuente de agua viva, porque es Cristo quien con su Espíritu Santo sacia la sed de nuestra alma. Que el Señor los bendiga. En unos minutos nos vemos.